Hola amigos, bienvenidos a mi canal sección Python. Hoy vamos a tratar sobre cómo hacer una gráfica de funciones. Empezaremos con unas gráficas muy elementales y iremos yendo hacia algo más complejo, ¿no? Como lo es esta gráfica que en algún momento hicimos sobre volumen y centro de masa, lo utilizamos para esto el GeoGebra, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo netamente con la programación Python. Antes de empezar, quisiera darles un consejo, ¿no? Cuando programen, sobre todo con el lenguaje Python, no traten únicamente de memorizar los comandos. Enfóquense en entenderlos, en saber cuándo y cómo usarlos. Cuando uno se encariña demasiado con estos comandos, salen nuevas versiones y esto resulta ser obsoleto, ¿no? Y o de repente nosotros mismos encontramos nuevas librerías, descubrimos, ¿no?, que ha cambiado su forma o su método de uso. Así que al final todos terminamos googleando o recurriendo a un manual de programación. Cualquier método o lenguaje que usen para programar nunca va a ser el mejor ni va a ser el único. Por eso bien está dicho que programar es un arte, ¿no? Para un mismo proyecto se van a usar diferentes recursos, tiempos, y uno se puede sorprender cómo alguien lo hizo con tanta simplicidad y estructuración que no lo hizo en un plazo mucho más corto. Entonces, nosotros tenemos que ver estas como una plantilla para sus aplicaciones. Aprendan desarrollando nuevas estrategias para un mismo programa o buscar aplicaciones nuevas para nuevas necesidades, ¿no? Acá no van a encontrar restricciones con el derecho de autor, pueden ser libres creadores o piratas, ¿no? Todo lo que, todo es válido. La cosa es resolver un problema y sobre todo de forma amigable, ¿no? Para que después podamos reutilizar. Con el tiempo nosotros descubrimos que habíamos hecho esto mucho más antes, ¿no? Bueno, empezaremos entonces nuestra programación. Como siempre, antes de empezar, debemos importar algunas librerías. Vamos a empezar con una librería muy simple que es el Matplotlib, ¿no? Esta es una librería especializada en computación científica. Vamos a hacer un gráfico muy sencillo. Vamos a empezar haciendo un arreglo. Vamos a crear un array que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nosotros vamos a dibujar, vamos a hacer un plano cartesiano. Entonces tenemos un eje X y el eje X va a tener valores. En este caso, para hacer un gráfico muy simple, muy elemental, el eje X va a estar conformado por 1, 2, 3, 4 y 5. El eje Y, vamos a hacer un arreglo, va a ser el cuadrado de estos números. Vamos a hacer 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Ya, debemos tener en cuenta esto, ¿no? Que en una función que lleva a ser una función de x, que significa que los valores que va a tener y van a depender de los valores de x, de la manipulación de los valores de x. En este caso y va a ser el cuadrado de cada elemento de x. Es necesario que las dos listas tengan la misma cantidad de elementos, ¿no? Porque si no produciría un error. Entonces cuando nosotros diagramemos esto con la función plot de xy,
vamos a ver la intersección de estos dos puntos en X y Y. Y luego lo vamos a mostrar. Ya. Acá nosotros hemos asignado, ¿no?, a PLT. Es una subfunción de Matplotlib, de pyplot. Entonces, le estamos diciendo que nos muestre la intersección del eje, o sea, de los puntos en el eje X y los puntos en el eje Y. Vamos a ver. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos, en este caso estamos manipulando directamente, no va a funcionar así en la realidad, ¿no? Las funciones van a ser mucho más complicadas, pero ahorita para que más o menos vayan entendiendo, digamos que no sea 3 al cuadrado, digamos 3 al cubo, y vamos a ver cómo nuestro gráfico va a cambiar, ¿no? Definitivamente el codominio que ejerce Y con respecto a X se va a mostrar en este gráfico muy elemental, donde no hemos controlado los límites, ni hemos controlado la cantidad de valores que deben venir, no hemos puesto título, no hemos puesto grid, no hemos puesto leyenda, o sea, absolutamente nada. Estamos simplemente dejando que un gráfico muy elemental, ¿no? Ahora vamos a ir avanzando. Digamos que ya tenemos el concepto de cómo se va a formar nuestro gráfico. Vamos a avanzar en otro esquema. Vamos a importar nuevamente nuestras librerías. Por razones de tiempo, vamos a pegarlas acá más fácil. Ahora vamos a importar dos tipos de librerías. La librería Matplotlib y la librería NumPy. Luego de esto, X va a ser, vamos a poner el NumPy. Vamos a usar una función del NumPy que es el linspace, y le vamos a decir ¿qué hace el linspace? El linspace nos va a dar un array, así como hicimos en antes, ese array, solo que vamos a darle nosotros unos parámetros, que va a ser el comienzo del array. En este caso voy a poner -6. El final del array, que en este caso va a ser 6. Y la cantidad de elementos de este array o de esta matriz, ¿no?, que va a ser, voy a ponerle yo un ejemplo, por ejemplo, 100. Ya. Entonces, está claro, ¿no? Hemos dicho que los valores que va a tener el eje X va a ir ahora desde -6 hasta 6, incluido el número, ¿no?, en una cantidad de 100. O sea, nuestra matriz va a estar conformada por 100 elementos. Por default puede ser 50, podemos 20, 10, o sea, lo que nosotros queramos, pero para efectos de esta gráfica, o sea, del ejemplo de esta gráfica, que vamos a llegar al final al resolver la gráfica de nuestro problema, pero más o menos para que ustedes vayan familiarizándose, le estamos diciendo con esta librería NumPy que le asigne estos valores al eje X. Ahora, ¿qué hacemos con el eje Y? El eje Y, antes de eso, vamos a hacer una función del eje X. Vamos a poner una función. Normalmente nosotros definimos las funciones f de x
de esta manera, ¿no? F de x, return x al cuadrado. Ya. Esta es una función. La función de x quiere decir que para cada valor de x vamos a retornarle x al cuadrado. O sea, la función de x va a ser x al cuadrado para cada valor. Ahora, lo que vamos a hacer el plt plot el eje x, o sea, los valores del eje x y la función f de x. ¿Ok? Vamos a ver. Le damos acá. Entonces acá nos va a dar desde 0, menos 6, 0 a más 6. Y los valores que va teniendo, estamos dándole hasta 100, ¿no? Esta raíz de 100. Los valores van a ir, para cada valor de x va a ser elevado al cuadrado. Entonces y va a valer x al cuadrado. Cada punto de intersección de y va a ser x al cuadrado. Entonces, me están siguiendo hasta acá. Entonces vamos a ahora, esto es algo que no se usa mucho. Se trata de simplificar un poco. Vamos a, sobre todo en esa parte gráfica, vamos a usar una función que es lambda, que son funciones anónimas, o sea, ya no necesita un nombre, no tenemos que poner como las funciones, en este caso f de x o g de x o cualquier nombre, ¿no? Suma, qué sé yo. Lo que vamos a hacer es, vamos a usar una función lambda que va a ser directamente, decimos por ejemplo y es igual a lambda. Ya, ahora, esto tiene una estricta forma de desarrollarla, ¿no? Vamos a seguir la forma. Lambda de el argumento x y el retorno x al cuadrado. Ustedes se acuerdan cuando definimos la función, usamos x como argumento o como parámetro y luego pusimos return x al cuadrado. Acá en una sola línea estamos igualando el y a la función lambda, la función incógnita, con el argumento x y que retorne x al cuadrado. Entonces acá lo que vamos a hacer, al momento de plotear, le cambiamos, en vez de decir f de x, le decimos y de x, que va a ser la función, ¿no? Que va a tener los valores de x al cuadrado. Lo volvemos a ejecutar y nos va a salir el mismo resultado. Bien, ahora vamos a seguir haciéndolo más complejo en nuestro gráfico. Vamos a pensar de que, bueno, vamos a dar, no solamente, no queremos que solamente haya una figura, ¿no? Queremos 2, 3, 4, 5, una cantidad X de gráficos en la pantalla. Entonces vamos a hacer algo muy simple. Vamos a crear una figura que va a ser fig. Le asignamos a fig y a x el subplot y la cantidad de figuras que queramos. Si nosotros no ponemos nada, estamos asumiendo que es una sola figura, ¿no? Que nos va a mostrar. Pero para este caso vamos a mostrar tres figuras. Vamos a hacer tres figuras
cada una va a tener sus propios valores independientemente de, ¿no? Independientemente de la otra, ¿no? Va a tener su propio eh, eje, su propio título y todo, ¿no? Entonces vamos a empezar, perdón, acá, esto lo vamos a subir. Vamos a empezar creando nuestras tres, vamos a crear nuestras tres funciones, ¿no es cierto? Vamos a empezar tres gráficos, ¿no? Vamos a asignar x1. A ver, lo voy a hacer más rápido así, para que no perdamos tiempo. Ya, vamos a poner acá. X1, solo que ahora va a ser de menos 10 a 10 y un array de 100. Y1 va a ser lambda de x y x más 1. Antes era x al cuadrado, ahora es x más 1. X2 va a ser de menos 5 a 6 y le vamos a dar un valor que va a ser un medio. Perdón, acá le vamos a poner igual que el anterior, menos 6. Bueno, vamos a hacer tres gráficos. Más o menos siguiendo nuestro problema, que tenemos fx, x al cuadrado más 1. Acá es x al cuadrado más 1. Entonces vamos a poner acá, digamos que x al cuadrado más 1. Para que más o menos vaya teniendo forma nuestro problema. La segunda es g de x es menos x más 1. Vamos a decir menos x más 1. Y la tercera va a ser un medio. ¿Ok? Entonces acá vamos a crear tres valores. Ya, vamos a darle los mismos array para que se parezcan bastante, ¿no? Para ir más o menos viendo cómo vamos a desarrollar. Entonces acá le hemos dado tres valores. Con la función lambda nos vamos a tener x y y. Vamos ahora a asignarle los valores a cada, ¿no? Tenemos tres figuras. Entonces, cuando hacemos un array, empezamos siempre contando desde 0. 0, 1 y 2. Entonces acá tenemos que la x, que estamos asignando a esta variable, a x0, va a ser de x a la función y de x. A x1 va a ser de x1 a la función y1 de, ¿no? x1. El ax2 va a ser el plot de x2, la función y2. Acá pasa algo diferente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo acá? Acá tenemos un valor que no se mueve. O sea, estamos teniendo para y un solo valor, que va a ser el argumento de y, va a ser un medio. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos que para cada punto de x sub 2 tiene que tener un valor de y. Acá, si usamos solamente esto, nos estaría dando un solo punto
y los arrays estarían completamente desiguales, porque tenemos que tener la misma cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un truco. Vamos a hacer que para cada, creamos una variable y, usamos un bucle, para cada valor que tenga x2, le vamos a asignar al y sub 2. Entonces, con esto completamos nuestros puntos en el eje y. Luego de esto, ploteamos, pero ya no vamos a plotear esto, ¿no? Vamos a tener que hacer, borramos esto, ¿no? Listo. Entonces acá vamos a poner plt show para que nos muestre la gráfica. Entonces acá tenemos tres gráficos que, bueno, están muy pegados, ¿no? El primero, que es un x al cuadrado más 1, es una parábola, x al cuadrado más 1. La segunda es menos x más 1, menos x que se va al eje negativo. Y el otro es un medio que nos va a producir una recta desde menos 6 a 6. Para darle un espaciado, vamos a usar una función. Nos vamos acá a la figura. Vamos a usar un ajuste de espacio. Le decimos que al subplot ajuste dando un espacio, en este caso 0.6, ¿no? Y vamos a ejecutar, vamos a ver. Podría haber sido también, ya podemos tener un poquito más de espacio, ¿no? Podemos haber puesto 0.2, por ejemplo, ¿no? O sea, muy pequeño, vamos a poner 0.4. O sea, estamos diciendo h-space. Si tuviéramos más gráfico, de repente necesitaríamos un b-space, o sea, un ajuste en la posición horizontal, la otra pues en la vertical, ¿no? O sea, nos da esa posibilidad de manejar. Como ven acá, ya no está como nuestro gráfico anterior, donde el Python asume por los valores que tiene. Acá le estamos diciendo de dónde a dónde queremos nuestra gráfica, de 0 a 6 y de 0 a menos 6, ¿no? Y los valores los va a crear acá, ¿no? Los valores que van a tener de 0 a 100, ¿no? 100, bueno, acá le hemos puesto 50, vamos a ponerle 100. Ya está. Todos están iguales. Ahora, vamos a ver. Correcto. Entonces, estamos asumiendo que estamos viendo tres gráficas, ¿no? Si nosotros queremos hacer una sola, vamos a poner sin ¿no? Los plots sin ningún valor. Vamos a hacer ahora una gráfica un poco más compleja. Vamos a darle más elementos. Vamos a borrar estos. Vamos a borrar esto. Y vamos a decirle que solamente vamos a usar una sola. Ok. Estas de acá también. Bueno, esta función es sí. Un ratito. Ya. Por mientras vamos a simplemente graficar la primera, que va a ser plot x y la y de x.
Ok, entonces volvamos acá a nuestro gráfico. Vamos a hacer un solo gráfico y estamos usando solo la primera función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darle más forma a nuestro gráfico. Vamos a usar una función acá, ya, que nos va a permitir ocultar los ejes. Todo esto que vemos acá vamos a ocultarlo. Right derecha, top arriba, botón abajo, left izquierda. Vamos a ver. Entonces nuestros ejes han sido ocultados. Podemos simplemente decirle que oculte, por ejemplo, que este no lo oculte, ¿no? El top. Tendríamos visible solamente el eje de arriba. Nosotros estamos manipulando los ejes. Poniéndolo es true, lo vemos, false, no lo vemos, ¿no? Visibles. Ahora, también podemos crear una línea. Vamos a hacer un poco más acá. Una línea central que tienen todas las, ¿no? Todos los gráficos, ¿no? En el plano cartesiano tenemos AX H-line, nos va a permitir hacer una línea horizontal, AXB line, la línea vertical, y la posición en 0. Podríamos haber puesto, por ejemplo, la horizontal en 5 y nos hubiera dado de esta manera, ¿no? O sea, de 0 a 5, ¿no? O podríamos haber puesto la, lo dejamos en 0, la vertical lo hemos puesto en -2. O sea, en realidad nosotros podemos decirle dónde ubicar nuestro eje de coordenadas, ¿no? El color, hay una tabla completa de color, black, blue, magenta, red, ustedes a gusto del cliente, ¿no? Lo que vamos a poner también es la posición de las marcas de los ejes, ¿no? De los la label de los. Vamos a hacerlo así. Vamos a darle acá y van a ver un cambio en esto. ¿Se dan cuenta? Lo que acabo de hacer es que los valores ya no estén a los extremos, sino que estén en medio. Digo, en los ejes la posición va a ser en 0 del bottom y del left. O sea, lo que está acá del left en la izquierda va a estar en la posición 0. Podría haber puesto la posición 2, 4 igual que, ¿no? Pero vamos a poner la posición 0. ¿Ya? Igual left de los ejes, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con nuestro gráfico. Vamos a, digamos que queremos, si ustedes observan acá, los valores que tienen tanto en el horizontal como en el vertical son diferentes. Acá va de 5 en 5 y acá está yendo de 2 en 2.
¿Cómo hacemos para tener una igualdad en esto? Para que sea, ¿no?, de a uno, por ejemplo. Vamos a usar acá. Vamos a usar algunas funciones más. Vamos a hacer de acá. Nos vamos acá. Donde está la figura. Y le decimos... ya, este plot ya no puede estar acá. Este plot tiene que irse al último. Vamos a borrarlo de acá. Y lo vamos a poner antes de la presentación. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos el mínimo. Vamos a hacer un arreglo. Le estamos asignando valores, ¿no? Al mínimo, al máximo, al y mínimo, al y máximo. Le estamos diciendo ahora que sea menos 6, 6 y abajo desde menos 2 a 6. Y la frecuencia que nosotros, este es un área que estamos creando del espaciado que va a tener, como vimos estaba en 5, otro de 2, que sea todo de 1. Luego de esto, vamos a añadirle acá le vamos a añadir primero vamos a setear, configurar algunas propiedades, ¿no? Acá está el X, el y el aspecto igual. O sea, el eje X, el eje y el aspecto que te vamos a dar, ¿no es cierto? Le vamos a decir a estas, ¿no?, a estos que configure con la frecuencia de 1 al eje X, al eje y luego lo vamos a setear acá, ¿no? Todos estos valores van a irse en todos menos en el 0, ¿no? Vamos a seguir dándole más. Vamos a seguir dándole más. Vamos a seguir dándole más recuerde que el set es el set siempre se utiliza para establecer propiedades, ¿no? Propiedades. En este caso, cuando nosotros hablamos de range, acá, va a empezar desde el inicio, en X, desde el inicio hasta el final, ¿no? Generalmente recuerden que los arreglos no agarra al final, porque empieza de 0, no llega a agarrar al final, entonces le va a aumentar en 1. Esto va a ser, nos va a dar un espaciado, ¿no? En este caso es 1, podría haber sido 2, podríamos haber puesto de 3, ¿no? En este caso le estamos poniendo de 1. A ver, probemos ahora, después de haber aumentado estas funciones, y tenemos que nuestra gráfica están iguales, ¿cierto? Tenemos desde el menos 2, menos 6, 6, y nuestra parábola empieza así. Ahora,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle los tres. Hemos puesto solamente un gráfico. Vamos a plotear los tres. Vamos a poner PLT, plot x1, y1, función x1. Y la tercera, PLT. O sea, en un solo gráfico vamos a interceptar los tres. Plot x2, y2, x2. A ver. Perdón. Ah. Como dijimos anteriormente, este tiene un valor de un medio. Entonces solamente hay un valor en esta función. Entonces tenemos que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar un bucle que va a ir la función f2 con una variable y el y lo vamos a hacer el bucle de y en x2. Cerramos esto. Ya está. Claro. Vamos a darle acá. Para cada valor de x que estamos asignando, ¿no? Un medio. Por eso que nos sale una recta. Acá está. Una recta. La otra nos sale una diagonal. Porque va a disminuir en -1. Acá lo eleva al cuadrado y le aumenta a 1. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para saber, o sea, para cuál es cuál, ¿no? Vamos a este plot, vamos a añadirle ciertas funciones. Por ejemplo, le vamos a decir el label igual f de x y color igual rojo, ¿no? O red. Al otro le vamos a llamar label igual g de x y el color le vamos a poner un color blue. Al otro le vamos a llamar label, le vamos a decir que es y igual a un medio y le vamos a poner un color igual a green, o sea, color verde, ¿no? Vamos a ver. Entonces nuestro gráfico va mejorando. Le hemos asignado, pero para verlo necesitamos aplicarle una leyenda.
nuestra leyenda va a ser AX localizado. Ya, acá en la localización podemos poner upper left, upper right, lower left, lower right, upper center, lower center, center left, center right. Pero la mejor forma es ponerle best para que decida el gráfico dónde colocarlo. Vamos a ver. Entonces acá puso nuestra leyenda. El rojo es f de x. Nosotros dijimos acá, en nuestro problema, f de x es igual a x al cuadrado más 1, g de x igual a x menos 1 y la recta y que es igual a 1/2. Entonces acá en nuestra gráfica va tomando forma. Tenemos que f de x viene a ser x al cuadrado más 1, g de x que es igual a menos x más 1 y es nuestra recta, va a ser a 1/2. Ahora, ¿qué más podemos colocarle acá? Podemos colocarle, por ejemplo, un grid. Vamos a buscarle un grid. Vamos a ver. Acá tenemos un grid. ¿Qué más le podemos colocar? Pero este grid de repente queremos personalizarlo un poco, ¿no? Vamos a decirle el grid. Vamos a poner el color. Color, digamos, magenta. Y que nuestra línea fuera de un ancho igual a 0.5. A ver, vamos a ver. No se va a distinguir mucho porque, bueno, no se ve tan claro acá, ¿no? Pero ya le hemos puesto nuestro grid, le hemos centrado, le hemos puesto una leyenda. También podemos ponerle unas flechas. Vamos a ver. Vamos a poner unas flechas. En este caso, nuestra flecha va a ser de color negro. No va a mostrar, ¿no?, un recuadro. Y estamos poniéndole en el, ¿no?, en un eje. Estamos diciendo cuál va a ser. En este caso va a ser esta figura, la parte de arriba en esta figura. Vamos a darle acá. Le hemos puesto una flechita, ¿no? Hemos transformado en una flecha. Podemos también agregar un texto.
Y para esto también hasta podemos añadir un látex, ¿no? O sea, no necesariamente puede ser un texto sencillo. Vamos a darle acá. Bueno, esto ya son un poco las excentricidades que nunca faltan, ¿no? Nos ponemos acá. A Xtext le decimos que vamos a ponerle en -3 y en 1.3. R para poder poner nuestro, ¿no? Nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro látex entre dos símbolos, ¿no? Entre dos símbolos de dólar. El to es una flechita. Decimos recibo a calcular, una flechita, y esté horizontalmente alineado en el centro y tenga un tamaño de font de 10. Le damos acá y acá tenemos región a calcular, una flechita que nos indica que este es el área donde está la intersección, ¿no? Donde el sólido va a el área que vamos a calcular de esta sólido, ¿no? Entonces, de nuestro problema está determinado nuestro gráfico. Hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero en lo que nosotros hemos hecho en nuestro video de ahora, creo que es suficiente, ¿no? Algunas cosas que de repente quieran cambiar, transformar, encontrar, ¿no? Para aumentar, eso ya depende de ustedes, ¿no? Hasta dónde quieren llegar. Este es un gráfico de gráfica de funciones. Hay otros tipos de gráficos de barras, gráficos 3D, ¿no? Pero pronto esto es algo que se va a utilizar bastante, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen sus funciones, grafican, excelente para poder, ¿no? Simplemente cambian acá las funciones y puedan hacer su gráfico de diferentes tipos, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, ¿no? Es un nivel bastante básico. Como les digo, traten de no como apresurarse en entender, o sea, no entender, sino en aprender eh, los comandos, porque ustedes lo van a encontrar. O sea, ustedes quieren hacer algo, quieren hacer borrar un eje, quieren crear una flecha, ustedes la van a encontrar en internet o en cualquier lado, un manual. Quieren cambiarle de color, quieren poner una leyenda. O sea, la necesidad obliga a que ustedes encuentren, ¿no? Encuentren los recursos necesarios dentro del lenguaje. Entonces, eso es lo que tiene que primar en su programación. Que ustedes tengan la necesidad de que siempre innovar, siempre poner algo nuevo,